Bien, bueno, buenos días nuevamente, chicos. Bueno, la idea de la clase de hoy, como les comenté, es bueno, ver un poquitito los conceptos teóricos y un pequeño caso práctico que deriva del caso de la empresa Agrometal, en donde vamos a estar trabajando un poco cómo determinar el valor de una empresa. ¿Sí? Voy a poner pantalla, voy a ampliar la presentación. Habría, ¿no es cierto?, que hacerse la pregunta de ¿qué implica valuar una empresa? ¿Qué significa valuar una empresa? ¿Por qué un empresario el valor de su empresa o de una empresa a la cual no pertenece? ¿Por qué nosotros como inversores podríamos estar interesados en determinar el valor de una empresa? ¿Qué implica valuar un negocio? Y antes de empezar a aprender el concepto de valor, hay dos conceptos que, si bien se relacionan, siempre hay un choque, ¿no? Que son el concepto de precio y el concepto de valor. Bien, precio y valor no son lo mismo. ¿Por qué? Porque uno es un concepto fáctico que nadie puede discutir, el precio. Yo voy al mercado, o sea, voy al supermercado y digo, mira, esa botella de vino vale 1.500 pesos. Ninguno de nosotros va a discutir y va a decir, no, vale 1.400. No, tengo la etiqueta, voy a la caja, lo pago, vale 1.500. Por lo menos hoy, mañana no sé. Así que bueno, es decir, el precio es un concepto determinado, indiscutible para cualquier agente económico. Bien, el valor no. El valor ya tiene un componente que en muchos casos digamos, impacta mucho la subjetividad de la gente que está haciendo ese juicio de valor. ¿Sí? Siguiendo este ejemplo medio burdo del supermercado, vamos al supermercado, decimos, che, esta botella de vino vale, ¿cuánto vale? 1.500 pesos. No, muy cara, no me la llevo. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué hago ese razonamiento? Porque para mí el valor de esa botella es inferior al precio que tiene. Y no quiero convalidar ese precio porque considero que el valor es menor. Para mí, va cualquiera de ustedes y dice, no, mirá, la verdad que este vino es buenísimo por esto y por esto, está regalada esta botella. Chau, me llevo una caja. ¿Por qué? Porque el valor que ustedes le están asignando a ese bien, el juicio de valor que están haciendo, hace de que a ustedes ese precio les parezca barato. Este ejemplo pavo que estoy comentando aplica igual a nivel corporativo y a nivel financiero. Cuando yo opero en el mercado de capitales, ¿por qué en el mercado de capitales siempre hay compradores y vendedores? Porque atrás de eso hay personas. ¿Sí? Los mercados, las finanzas las llevan adelante las personas, con su propia percepción. Si todos pensáramos lo mismo de una determinada acción del mercado, vamos a poner Amazon. Amazon ayer reportó, cayó 20%, o está cayendo 20%. ¿Sí? Estamos hablando de una de las empresas más grandes del mundo en términos de capitalización bursátil. ¿Sí? O sea, es catastrófico que caiga 20%, ¿no? Ahora, aún así, cayendo 20%, seguramente hoy en el mercado va a haber gente que siga vendiendo. Y va a haber muchos otros que digan, no, pará, che, esta empresa 20% abajo es un precio atractivo, la compro. ¿Por qué? Porque el valor que yo le asigno a esa empresa es mucho mayor que lo que hoy refleja el precio del papel. ¿Bien? Con lo cual, entender esto, ¿no? Precio es distinto a valor. ¿Sí? El valor tiene un componente subjetivo que, digamos, está claramente determinado por los agentes económicos. El precio no tiene un componente subjetivo, sino que es un dato fáctico, en donde ninguno podemos discutir. ¿Sí? O sea, vamos a discutir si está barato o caro, pero no vamos a discutir que ahí dice 1.500 pesos la botella de vino. ¿Está? Por ende, el precio se considera ese valor en el cual comprador y vendedor se ponen de acuerdo para llevar adelante la transacción. Esto hace que haya mercado, chicos, ¿no? O sea, es decir, si no hubiese atrás de personas y no hubiese un componente subjetivo que uno diga, bueno, esto para mí está barato y esto para mí está caro, no habría mercado porque no habría compradores ni vendedores. Explicado esto, ¿qué implica evaluar una empresa? ¿Qué creen ustedes que implica evaluar una empresa? Bueno, evaluar una empresa primariamente implica desarrollar un mecanismo a partir del cual vamos a calcular, vamos a determinar los flujos de fondos esperados de esa empresa, teniendo en cuenta dos cuestiones. Teniendo en cuenta la proyección económica que vemos no solamente a nivel macro, o sea, a nivel contexto, país, por ejemplo, sino también a nivel microeconómico, o sea, a nivel de la propia empresa que estamos evaluando, pero así también teniendo en cuenta el riesgo asociado a esta evaluación. Acuérdense que lo vimos en la filmina 1 de la materia, ¿no? Administración financiera implica riesgo. Cualquier decisión financiera que un agente económico tome, atrás
está subyacente el concepto de riesgo. El riesgo está implícito en cualquier actividad financiera que querramos desarrollar. Ergo, valuar un negocio, que es otra de las decisiones financieras que puede tomar un individuo, lógicamente no iba a estar exento de esto y claramente que tiene incorporado el factor de riesgo. De todas maneras, valuar un negocio representa, como dice ahí la Filmina, la base para poder tomar una decisión. ¿Qué decisión puedo tomar a partir de la evaluación de una empresa? Bueno, depende de qué lado del mostrador esté. A ver, muchas veces me pasa en la actividad profesional que me llega un trabajo de un empresario que dice, mira, yo quiero saber cuánto vale mi empresa. ¿Por qué? Y porque, mira, no tengo descendencia o mis hijos están en cualquier otra cosa, estudiaron otra cosa, viven afuera del país, tienen sus propios trabajos, no están en la empresa, no les interesa estar, y yo la verdad que ya estoy, no sé, 50 y pico, 60, 65 años, realmente me quiero ir corriendo, y bueno, quiero ver si puedo vender este negocio que hace 40 años que estoy emprendiendo. Listo. Hay un motivo atrás que amerite decir, bueno, esperá, vamos a desarrollar un proceso de evaluación para que vos puedas salir al mercado a vender tu empresa. A ver, salvando las distancias grandes que hay, sería como hacer una tasación, ¿no? Yo quiero vender un auto, o un auto es mucho más fácil, ¿no? O sea, hay páginas web en donde puedo rápidamente ver un valor aproximado, pero quiero vender una casa, o un departamento, o un terreno. Normalmente lo primero que hago es, che, traigo un agente inmobiliario y digo, tasame la propiedad, tasame el predio, tasame el lote. ¿Por qué? Porque no quiero ir al mercado a ciego, porque no sé si voy a estar vendiendo barato, caro, a lo mejor pido cualquier cosa y estoy fuera de mercado, o a lo mejor lo regalo. Acá pasa lo mismo. Un empresario que pretende vender su activo, no nos olvidemos que la empresa es un conjunto de activos, lo hemos visto en la unidad número 2, activos y pasivos y consecuentemente patrimonio neto. Entonces, ese empresario que por distintos motivos, ya vamos a ver cuáles son los más comunes, pretende vender su negocio, pretende vender sus activos, desprenderse de una parte de su patrimonio, necesita saber medianamente dentro de qué rango de precio moverse, ¿sí? Y si le viene un competidor y dice, che, mira, a mí me interesa, te quiero comprar para expandirme horizontal o verticalmente, saber cuánto pedir. ¿Bien? La evaluación de una empresa, como dije recién, tiene en cuenta y cuantifica de alguna manera todo lo que puede llegar a pasar hacia adelante con esta empresa. Ergo, cuantifica claramente el riesgo asociado a los flujos de fondos futuros que esta empresa podría llegar a generar. Pero también utiliza la contabilidad. Acuérdense la unidad 2, cuando hablábamos un poco de la dicotomía entre contabilidad y administración. Acuérdense que la contabilidad mira hacia atrás, administración mira hacia adelante, ¿sí? Pero esto no quiere decir que la contabilidad no sirva. O sea, la contabilidad es la base que nutre cualquier análisis financiero. Lo hemos visto en su momento cuando vimos rentabilidad, lo vamos a ver seguramente en la próxima clase cuando veamos un poquito tablero de comando. Claramente, o sea, si yo no tengo una contabilidad ordenada, mal puedo hacer una proyección. ¿Bien? ¿Cuáles son las razones más comunes que uno encuentra en el mercado para evaluar una empresa? Hay varias, ¿no? Hay varias. Ahora, en general, las que yo menciono acá, que obviamente es un listado, enunciativo, ¿sí? No es, digamos, algo cerrado, pero en general lo que me ha tocado ver son estos casos. Fusiones y adquisiciones, es decir, cuando una empresa compra a otra empresa, o sea, imagino que esto en sociedades lo habrán podido ver, ¿sí? Es decir, que es una fusión, que es hay un concepto que es la fusión por absorción, en donde una empresa, al comprar el 100% del paquete accionario de otra, la absorbe, o sea, la empresa que está siendo comprada desaparece, digamos, ¿no? Bueno, para eso se necesita, para ponerse de acuerdo en los términos de intercompra. Ese es un motivo muy común que digamos, amerita este tipo de trabajos. Otro motivo puede ser, por ejemplo, remunerar personal clave, ¿no? Esto por ahí no tanto en las pymes, pero sí en las grandes empresas, en las multinacionales, donde hay esquemas de incentivos para lo que es personal jerárquico, para todo lo que es, digamos, gerencias y demás. Muchas veces lo que se utiliza es un esquema en donde yo digo, bueno, yo sé cuánto vale o cuánto genera cada sector de la empresa, te digo, cada departamento. Y a partir de ahí planteo un esquema de remuneración en base a esa evaluación. No me ha tocado ver mucho esto porque ya le digo, que así, generalmente es un tema que se da normalmente en grandes empresas, pero bueno, digamos que puede ser que sea el caso, que se pueda dar, ¿no? Divorcios o disoluciones, esto sí es bastante común. ¿Qué pasa? Un empresario tiene una sociedad anónima, tiene una SRL, resulta que se divorcia. Y en el juicio de divorcio
la mujer o el marido, depende si era el empresario o la empresaria, le reclama la parte que le corresponde como bien conyugal. Bien, bueno, ¿cómo se hace para determinar el valor de esa parte? Se hace una evaluación, ¿sí? O sea, normalmente acá, en el juicio de divorcio, muchas veces se designa un perito de parte, o sea, el juez, digamos, a cargo del juicio de divorcio, determine el valor de la parte de ese empresario o de esa empresaria para poder valorizarla y pagarle al ex cónyuge, ¿no? Informes económicos para procesos penales, poco parecido bueno, lo anterior me lo comí, en realidad dije informe para procesos de arbitraje y juicios. Acá me tocó un caso que, bueno, fue producto de un hecho bastante infortuito que hemos tenido, una desgracia que hemos tenido en Rosario, que fue el problema, digamos, la explosión del edificio de calle Salta. Eso fue en el año 2012-2013. Bueno, al poco tiempo me contacta la titular de un negocio que estaba ahí en las zonas aledañas, sigue estando, y bueno, para hacer un proceso de evaluación, porque bueno, estaban en juicio con una aseguradora para poder cobrar un lucro cesante. ¿Por qué? Porque cuando me contactó ya hacía más de 6 meses que el negocio, obviamente, como estaba toda la zona vallada, no podía abrir y no podía funcionar. Entonces le quería reclamar a la aseguradora lo que se denomina el lucro cesante, ¿no? Lo que había dejado de cobrar. Bueno, ¿qué hizo la aseguradora? Traerme una evaluación por contador independiente que me diga cuál es el lucro cesante para yo poder analizarlo. Bueno, se hizo ese trabajo, después, bueno, se llegó a un acuerdo entre las partes y se cobró. ¿Bien? O sea que, ¿a lo que quiero llegar? Esto también para que ustedes vayan abriendo la cabeza de, digamos, lo que yo les trato de decir siempre, ¿no? Es decir, el rol del contador es muy abarcativo. O sea, no es solamente liquidar un sueldo, liquidar un impuesto, hacer un contrato a una sociedad, que por supuesto es muy importante, pero fíjense todos los temas que pueden surgir en donde se necesita la intervención de un profesional en ciencias económicas, puntualmente de un contador. ¿Bien? Incorporación de un socio. Imagínense, esto es muy común cuando son emprendedores, ¿no? O sea, cuando yo estoy arrancando un negocio y digo, che, me estoy quedando sin plata y necesito fondeo para que la empresa continúe. Bueno, incorpora un socio que viene, me pone plata y se queda con una parte del negocio. ¿Qué valor le pido a ese socio? Bueno, tengo que evaluar la empresa. Luego tenemos, por lo menos el que a mí más me ha tocado ver, conflictos societarios. ¿Sí? Esto es muy común, sobre todo en empresas o en sociedades donde hay familiares, que en algún momento se empiecen a pelear y alguno patee el tablero y diga, yo me quiero ir, dame lo que me corresponde. ¿Cómo hacemos? Empresa de 30, 40 años funcionando, que la fundó el padre, ahora están los hijos se pelean, uno se quiere ir. Reclama su parte. Bueno, ¿cuánto vale su parte? Hay que hacer un proceso de evaluación. Bien. Y también podemos hacer un proceso de evaluación, en general no me ha tocado porque nadie quiere, digamos, destinar dinero si no es absolutamente necesario, pero los procesos de evaluación, normalmente para las partes, tanto para el profesional que interviene como para la propia empresa, es muy nutritivo en el sentido de que permite identificar las fuentes de valor de la empresa, o sea, por dónde pasa la rentabilidad del negocio. Todo ese tipo de cuestiones las puedo identificar, ¿sí? O poner por lo menos arriba de la mesa cuando hago un proceso de evaluación. Esta otra razón también, un poco ya la hemos comentado, por ejemplo, no pasa mucho en Argentina, lamentablemente, pero sí por ahí en otras economías donde hay un proceso de oferta pública, una empresa quiere salir al mercado a cotizar, ya lo vamos a ver en su momento cuando veamos mercado de capitales. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que ponerle un precio a la acción que va a salir a cotizar al mercado. Si no, el mercado, ¿cómo sabe a cuánto comprarte? O a cuánto negociarla, o sea, en qué rango de precio negociarla. Eso también dispara una evaluación. Bien. Después, bueno, de los que nos quedan, tenemos escisiones, por ejemplo. Acuérdense que, lo habrán visto, imagino, tal como dije, en sociedades, la escisión es al revés de una fusión. O sea, en una fusión yo tengo dos empresas y una absorbe a la otra y queda una sola. En una escisión, de una sola empresa se desprenden varias, 2, 3, 4, 10. ¿Sí? O sea, es como una separación del patrimonio en varias sociedades. Eso también requiere un proceso de evaluación. Y por último podemos mencionar a lo que es transferencia de fondo de comercio. No sé si lo habrán visto esto ya en alguna materia, pero comerciales, bares, restaurantes, no sé, negocios de ropa, es donde yo lo que compro son los activos. No compro los activos, compro los créditos, compro las deudas. ¿Bien? Y eventualmente me hago, o sea, hasta, no sé, me transfiero el contrato de alquiler, transfiero los empleados. Ahí también, para ponerle un valor, perdón, necesito evaluar el negocio. Bien,
Bueno, esto era un poco lo que comentaba, ¿no? Que lo dije al principio, la diferencia entre precio y valor. Bien, creo que ya quedó claro. Obviamente me preguntan cualquier cosa. Bien. ¿Qué es el valor de mercado, chicos? A ver, cuando uno va a mirar acciones, dice, bueno, ¿cuánto vale, no sé, Apple? ¿Cuánto vale Mercado Libre? ¿Cuánto vale Amazon? ¿Hay un precio? Sí, por supuesto. Uno va al mercado y claramente encuentra un precio para esa acción. O sea, encuentra el valor de mercado de esa acción. Incluso el valor de mercado de cada acción permite calcular el valor total de la empresa, ¿no? O sea, vieron que es muy común en el mercado financiero hablar de, bueno, cuánto vale Apple, cuánto vale Tesla, cuánto vale Amazon, cuánto vale Mercado Libre. El año pasado Apple fue noticia, o este año, ya no me acuerdo, creo que fue el principio de este año, Apple fue noticia porque fue la primera empresa en superar el billón de dólares de capitalización bursátil. O sea, para los americanos, el trillón de dólares de capitalización bursátil. ¿Sí? O sea, un millón de millones de millones. ¿Sí? La primera empresa en la historia que logra esa meta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se calcula? La cantidad de acciones en circulación por el valor de mercado de cada acción. ¿Bien? Perdón, un billón, ¿eh? Billón. Pasa que me confundo porque los americanos hablan cuando, en los americanos 1.000 millones es un billón, o sea, lo que para nosotros es 1.000 millones, para ellos es un billón. Y lo que para nosotros es el billón, para ellos es el trillón. Entonces me confundió eso, pero es más de un billón, ¿bien? Un millón de millones. Entonces, ¿qué es el valor de mercado? Bueno, es el valor a partir del cual comprador y vendedor van a estar de acuerdo en cambiar de manos un activo. ¿Sí? O sea, negociamos y dije, bueno, listo, bajamos el martillo, nos ponemos de acuerdo en este valor, hacemos la transacción. ¿Sí? Bien, por ejemplo, a ver, les muestro una pavada, pero a ver, supónganse que estoy viendo, un segundito, prendo la computadora un poquito lenta. Fíjense, por ejemplo, vamos a buscar, no sé, fíjense, Mercado Libre hoy va en Estados Unidos. Si yo hoy quiero ir al mercado y digo, no, bueno, 800, nadie me va a vender a ese precio. O si en 900. Y no va a salir la orden. ¿Por qué? Porque nadie se va a poner de acuerdo conmigo porque estoy muy alejado del precio de mercado. O sea, dan el ok y hacen la operación. Seguimos. ¿Cuál es el criterio actual en materia de evaluación de empresas? El criterio actual en materia de evaluación de empresas, o sea, el criterio que hoy es mayormente aceptado por la doctrina financiera, implica la continuidad de la empresa. O sea, todo lo que vamos a ver en el resto de la clase está soportado por el criterio de continuidad de la empresa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Y un poco, si quieren, asócienlo al criterio de empresa en marcha que nos da la contabilidad. Esto quiere decir que cuando uno evalúa una empresa, debe presuponer de antemano que esa empresa tiene capacidad para continuar operando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este supuesto de continuidad es lo que precisamente nos da la pauta de que la empresa tiene posibilidad hacia adelante de continuar generando flujo de caja. ¿Bien? Ahora bien, este criterio también se puso se puso mucho en discusión, sobre todo a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasó en pandemia? En pandemia, o sea, obviamente no voy a andar, todos sabemos lo que pasó, quiero decir, relacionado con este tema. Muchas empresas de un día para el otro tuvieron que dejar de funcionar. El confinamiento llevó a que cierren la puerta, muchas no es tan simple migrar a lo electrónico, o quizás empresas industriales no podían producir, tuvieron que cerrar la puerta. Muchas luego retomaron, muchas otras no. Ahora, pensemos esto. Esa empresa industrial que en pandemia estaba cerrada porque los empleados no podían ir a la fábrica, pero adentro tenía dos galpones, tenía máquinas, tenía autoelevadores, tenía camiones, tenía oficinas, computadoras. ¿Vale cero? ¿No vale nada la empresa? Entonces acá es donde se ha empezado a poner en tela de juicio este criterio de continuidad. Anteriormente, ¿qué nos decía la doctrina financiera? La empresa que no tiene capacidad de generar flujo de caja futuro no vale nada. Bueno, eso primero que es un poco fuerte, ¿no? Y segundo, imagínense decirle esto a un empresario que te contrató para evaluar la empresa, automáticamente te dice retirate y no te ve más la cara, ¿no? A ver, pero sí empezar a entender de que hoy por hoy, cuando uno determina el valor de una empresa, hay dos fuentes primarias de valor de una empresa. Todo lo que la empresa tiene hoy, vamos a decir, clavado y plantado, o sea,
los activos que hoy tengo físicos, máquinas, rodados, muebles y útiles, computadoras, depósitos, oficinas comerciales, una marca eventualmente, ¿sí? Una licencia, una patente, todo eso son activos que hoy tienen un valor determinado. Y aun cuando la empresa no esté funcionando, esos activos se pueden vender en el mercado y obtener un valor por ello. Sí va a ser la capacidad de la empresa para generar flujo de caja hacia adelante, perdón. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, este criterio, que hoy está, digamos, como dije, un poco en tela de juicio, nos va a llevar a empezar a trabajar el modelo de evaluación que se utiliza en la doctrina financiera, donde ahí hay bastante poca discusión de cuál es el modelo a utilizar. Insisto, la evaluación de una empresa descansa en la contabilidad, o sea, se nutre de la contabilidad, ¿sí? Y si bien yo ahí digo que no es válida por sí sola para determinar el valor de la empresa, ¿por qué? Porque, como dije, para determinar el valor de la empresa necesitamos proyectar los flujos de caja, sí utilizamos la contabilidad para, de alguna manera, nutrirnos de la información que necesito para poder proyectar. ¿Cuáles son los modelos de evaluación que hoy están comúnmente aceptados y, digamos, difundidos en la doctrina financiera? Básicamente hay dos, vamos a decir, conjuntos de modelos. El primero tiene que ver con un modelo de evaluación que descansa en lo que es el ingreso de la empresa, ¿sí? O sea, que mira la empresa propiamente dicho, y el otro son modelos que miran más al mercado. ¿Bien? Por ahora vamos a quedarnos con esto. Este primer método o modelo que mira la empresa, mira el ingreso de la empresa, se denomina flujo de fondos descontado. El flujo de fondos descontado es un modelo que es con el cual vamos a ver ahora el caso práctico en un rato. Es un modelo que tiene la siguiente característica. Primero y principal, permite determinar el valor intrínseco de un activo, o sea, el valor intrínseco de una empresa, teniendo en cuenta tres factores. Punto número uno, la capacidad de esa empresa de generar flujo de caja futuro, ¿sí? Un poco lo que venía comentando recién. Punto número dos, en qué momento de tiempo se prevé que se generen esos flujos. No, lo vamos a ver mucho en la clase que viene, un poco con lo que tenga que explicar Pablo y lo que después continúe explicando yo, el concepto de valor tiempo del dinero. ¿Sí? Algo vamos a ver ahora muy poquito, pero lo vamos a abordar más la clase que viene. El concepto de valor tiempo del dinero es un concepto que el argentino tiene que tener aprendido como el himno nacional. O sea, ¿qué pasa en un contexto inflacionario como el que estamos transitando? Sobre todo en este último año y medio, en donde estamos con una inflación mensual bastante importante. ¿Qué sucede con el poder adquisitivo de la moneda? ¿Qué pasa con el peso? Se devalúa, pierde valor. Se devalúa contra otras monedas, perfecto, pero por sí solo pierde valor. ¿Por qué pierde valor? Porque el fenómeno inflacionario, ¿qué es lo que hace con el poder adquisitivo? Lo destruye. Lo disminuye, ¿Sí? sí. De Ya hecho, estamos en la etapa que lo destruye, sí. por supuesto. Una de las múltiples definiciones de inflación es la pérdida. Define la inflación como la suba sostenida de los precios, otro como la pérdida del poder adquisitivo. Estamos hablando del mismo fenómeno, ¿no? Si tengo plata en mano, pesos en mano, nos pasa a todos, chicos, en el día a día. Voy al supermercado la semana que viene y ya me sale más caro que la semana pasada. Y si voy con los mismos 5.000 pesos, claramente de acá a un mes voy a traerme menos cantidad de mercadería. ¿Sí? Entonces, el fenómeno inflacionario hace de que el costo de oportunidad y el valor tiempo del dinero de tener pesos en mano sea muy gravoso. ¿Bien? Entonces, este modelo de flujo de fondos descontado, como dije, permite determinar el valor de una empresa, en primer lugar teniendo en cuenta la capacidad de generación de flujo de caja que tiene esa empresa, en segundo lugar, en qué momento se generan esos flujos de caja, y por último, no nos podemos olvidar del riesgo. O sea, en cuál es el riesgo asociado a esos flujos. ¿Qué quiero decir con esto? El modelo me va a permitir determinar
si la empresa está en condiciones de generar flujo de caja hacia adelante, y en qué cuantía, ¿no? Por supuesto, va a generar flujo de caja, en qué momento va a generarlo. No es lo mismo generar todo en los próximos 5 años a diferirlo 20 años en el tiempo. Y también me va a permitir cuantificar cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese flujo de caja. O sea, cuál es el riesgo de que ese flujo de caja, digamos, se materialice o no se materialice. ¿Bien? Sigo. ¿Qué pasa con los modelos de múltiplo? Los modelos de múltiplo de mercado son modelos mucho más simples de aplicar. De hecho, en el caso práctico, lo vamos a ver ahora en un rato, que yo normalmente estos modelos los utilizo como un complemento del valor al cual llego a partir del flujo de fondos descontado. Como un complemento, ¿en qué sentido? Como un complemento para poder decir, bueno, el valor que estoy, o el rango de valor que estoy determinando a partir del flujo de fondos descontado es razonable. ¿Por qué? Porque aplicando otros métodos llego a valores medianamente similares. O sea, yo hoy lo uso como digamos, como un refuerzo al modelo de flujo de fondos descontado. Estos múltiplos de mercado, que ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, estos múltiplos de mercado básicamente miden el valor, o mejor dicho, nos muestran el valor de una empresa en función de distintas métricas y comparándolo con el resto del mercado. Por ejemplo, nos permite ver el valor en función de múltiplos de venta, me permite ver el valor en función de un múltiplo de resultado operativo, me permite ver el valor en función de un múltiplo sobre el valor de libros. ¿Sí? En todos los casos toma el precio de la empresa, estos son ratios, por eso son ratios de mercado, toma la cotización de la empresa y lo divide por la venta por acción, en el caso del múltiplo de ventas. En el caso del múltiplo de resultado operativo, toma el valor por acción de la empresa y lo divide por el resultado operativo por acción, para ver cuántas veces la acción cotiza en función de su venta, cuántas veces cotiza en función de su resultado operativo, cuántas veces cotiza en función de su valor de libros. Vamos a ver algunos casos de ejemplo, para que se termine de entender esto. Esta página que les estoy mostrando, después si quieren les puedo pasar el link, no hay ningún problema, es una página que yo la uso mucho para trabajar, que tiene muchísima información de mercado. Tiene una versión gratuita, tiene una versión paga, no sé si hay tanta diferencia. Yo tengo la versión paga, pero porque lo uso para otras cuestiones también, pero entonces fíjense, por ejemplo, vamos a buscar, no sé, Amazon, ¿quieren Amazon? Vamos a buscar Amazon. Busco Amazon, ¿sí? Perdón un poco la lentitud. Bien, tanto en esto, si nos vamos a detener, ahora me empieza a mostrar distintos indicadores de Amazon. Por ejemplo, un indicador, un múltiplo de lo que se denomina el Price Earning Ratio. ¿Sí? Este que ven acá, el Price Earning Ratio. El Price Earning Ratio se calcula teniendo en cuenta el valor de cada acción de Amazon, en este caso, dividido la ganancia por acción. ¿Bien? Fíjense, ¿no? Esto a modo de... Miren el valor de mercado, el market cap de Amazon, ¿no? Casi 1,2 billones de dólares. ¿Sí? Para que ustedes tengan referencia, son casi más de 25 veces... ¿Digo bien? Sí. No, 25 no, más de 250 veces las reservas del Banco Central. ¿Sí? Tenemos 40.000 millones de dólares de reserva, ¿sí? 1 billón son 250 veces, si no estoy haciendo mal la cuenta. Bien, con lo cual miren la dimensión de la empresa, ¿no? Son 250 veces el Banco Central Argentino. ¿Qué me dice este price earning? Como dije, precio de la acción sobre utilidad por acción. ¿Qué significa este 97.4? Técnicamente significa que si yo compro hoy una acción de Amazon y la empresa continúa reportando la misma ganancia por acción que reportó en el último balance, yo tardo 97 años en recuperar la inversión.
¿Mm? Es una medida relativa del valor de la empresa. ¿Por qué relativa? Porque a mí no me sirve analizar esto por sí solo. Lo mismo si, por ejemplo, analizo el price to sales, o sea, el precio sobre venta. Esto es parecido al anterior, pero lo que hago acá es decir, bueno, precio de la acción, de hecho acá me lo explica, precio de la acción sobre la venta anual por acción. Por sí solo no me dicen nada. Yo lo que tengo que saber es, o tengo que ver, es en términos relativos cuánto está cotizando esta empresa. O sea, a ver, este 97.4, que así a grosso modo parece exorbitante, habría que ver cuando yo comparo a la empresa contra empresas similares. Por ejemplo, en este cuadrito, fíjense que claramente Amazon está muy sobrevaluada con respecto a empresas comparables. Por ejemplo, la media del sector es, esto mirando el price earning, ¿no? La media del sector es 24,3, cotiza 32, Microsoft 24, Apple 23, Google 17. O sea que desde la perspectiva de un precio por price to earnings, parecería estar bastante cara. Ahora, si tomo precio sobre venta, vamos a ver qué me da. Fíjense que el precio sobre venta está muy competitivo. De hecho, fíjense que la media del sector es 4,5 y Amazon solamente cotiza a 2,3 veces su venta por acción. Cuando Microsoft lo hace a 8 veces, Apple 6, Google, esto es Google, 4. O sea que desde este indicador no parecería estar para nada caro. Y en función del valor libro, también muy competitivo. Fíjense, la media del sector es 13, Amazon cotiza a 8,6, Alibaba 1,3, Microsoft 9, Apple 40, Google 4,7. Che, tomo un indicador y estoy caro, tomo otro y es barato, porque hay que ver la realidad también de cada empresa. Amazon tiene un problema con la rentabilidad, no con la venta. Ayer reportó el balance trimestral, facturó 127.000 millones de dólares en un trimestre, o sea, en 3 meses. Con lo cual no tiene un problema de venta. Claramente, digamos, es una empresa líder a nivel mundial en lo que hace, ¿no? Ahora, tiene un problema de rentabilidad. Bien, tiene un problema en que no tiene la rentabilidad que debería tener. Por eso es que si yo miro un price to earning, parezco muy caro, si miro un price to sales, parezco barato. Vamos a ver una local, vamos a ver Mercado Libre. Porque pareció Amazon. Vamos a ver, veamos una industrial. Vamos a ver, por ejemplo, YPF. Vamos a YPF. YPF. ¿Me encuentro? YPF. YPF, si miro estos valores, fíjense, vamos a ver el cuadrito comparativo. No sé si lo tiene acá porque. Acá está, no, a ver. No me lo muestra. Esperen, ¿eh? ¿Por qué no tiene? Acá está. A ver si está. Si me lo muestra o no me lo muestra. Es este, pero no lo carga. A ver. Esperemos un segundito. Ahí está. Bueno, fíjense, ¿qué pasa con YPF? En términos relativos, ¿sí? Fíjense que YPF tiene un price to earning de 5,7 cuando la industria global de gas y energía, desde la óptica de este indicador, no parecería estar cara para nada. Desde la óptica del price to sales, fíjense que tampoco, ¿no? 0,6 contra 1,3. Y desde la óptica del precio contra valor libro, tampoco. Con lo cual, en términos fundamentales, parece una empresa muy atractiva. De hecho, si me voy a mirar el gráfico, vamos a ver de que claramente está, que es el riesgo argentino. Pero fíjense si yo miro el gráfico de YPF, vamos a verla en el mercado americano para no tener la distorsión de lo que es devaluación, inflación y aparte dicen, che, ¿cómo subió? Sí, pero estaba en el inframundo. Fíjense que en julio valía casi $3 por acción, ahora vale casi 8. O sea, tenía un recorrido en formato, y lo miro en formato semanal, por ejemplo, perdón. Yo acá lo estoy viendo en formato diario. Y estoy yendo desde 2021, pero si lo miro en formato semanal, fíjense que aún tenemos muchísimo recorrido. Fíjense, miren en formato semanal. Y me voy hasta acá si quieren. 2013, 2014 en adelante. Es una empresa que llegó a valer $40 por acción. Y hoy vale 8. Entonces, miran, che, ¿cómo subió en el último tiempo? Sí, llegó a valer casi 3, chicos. O sea, había perdido el 90% de valor en 8 años. Si miro, no sé. Fíjense. Miren Banco Macro. Algo parecido, ¿no?
En el mejor momento del gobierno de Macri, que fue 2017, valía $120. Hoy vale 15. Es más, que julio, ahora hace poquito. Sí, julio, está bien, julio-agosto. ¿Bien? La última, Telecom. Más que todo para que veamos rubros distintos. Teo, perdón. Teo. Ahí está. Fíjense que el patrón de gráfico es muy, muy, muy parecido en las empresas argentinas. Miren esto, Telecom llegó a valer también, principio del 18, $28 por acción. Hoy vale 4. Y creo que el peor caso es Banco Galicia. Banco Galicia, que de hecho es la empresa mayor, digamos, volumen mueve en el mercado, junto con Mercado Libre. Fíjense que Galicia vale 7 y llegó a valer 5 y pico. ¿Bien? Y si miro Mercado Libre, y ya con esto termino, van a ver que Mercado Libre no tiene el mismo patrón. ¿Por qué? Porque Mercado Libre, si bien ha corregido mucho en el último tiempo, fíjense, ha perdido, llegó a valer $2.000, hoy vale 800 y algo, pero si uno mira, venía de un franco ascenso, ¿no? En el 2014 valía $58, llegó a valer 2.000 en plena pandemia. ¿Pero por qué no tiene este gráfico con la tremenda caída que vimos recién? Porque Mercado Libre es una empresa que, si bien es de capitales argentinos, prácticamente el core de su negocio no está en Argentina, está en toda Latinoamérica. ¿Sí? Por eso es que no fue tan castigado. Bien, seguimos con la teoría. Esperen que lo dejo un poco así. Listo. Bueno, dejamos esto acá por si nos sirve después. Continuamos. Bien, sigo. Entonces, flujo de fondos descontados y múltiplos de mercado. ¿Cómo trabajo el flujo de fondos descontados? Primero tengo que determinar el flujo de caja de la empresa. ¿Sí? Para determinar el flujo de caja de la empresa, uno puede seguir este pequeño esquema, ¿bien? En donde yo parto de los ingresos y egresos afectados a impuestos, le resto los gastos no desembolsables. Un ejemplo de gasto no desembolsable, por ejemplo, las amortizaciones, ¿sí? En donde yo tengo una partida económica que no tiene su correlato a nivel financiero, o sea, que no representa una salida de flujo de caja. Eso me determina la utilidad antes de impuesto, el impuesto a las ganancias, la utilidad neta, y luego ajusto, precisamente por lo que acabo de explicar, ajusto esos gastos no desembolsables y tengo en cuenta cualquier ingreso y egreso que no esté afectado a impuestos. Cualquier ingreso y egreso, repito, que no esté afectado a impuestos. De esta manera trabajo o llego al flujo de caja que genera la empresa. Eventualmente, esto es una mirada, esto lo paso medio rápido porque vamos a volver sobre esto. Eventualmente, si es una empresa que tiene o que utiliza capital de terceros, o sea, que está endeudada, yo voy a tener como variante a este esquema anterior, voy a tener, por un lado, incluir dentro de los ingresos y egresos afectados a impuestos, incluir los gastos financieros, incluir los intereses financieros. Nuevamente voy a tener los gastos no desembolsables, voy a llegar a la utilidad antes de impuesto, voy a llegar al impuesto a las ganancias, a la utilidad neta, voy a tener que ajustar los gastos no desembolsables y finalmente, dentro de los ingresos y egresos no afectados a impuesto, y el repago del capital de la deuda que contraje. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Tasa de descuento. Esto lo comento, lo vamos a volver, es más, creo que fue uno de los temas que le asigné a Pablo, que consensuamos con Pablo para que él dé, así que seguramente él va a volver sobre esto en futuros encuentros. Pero, ¿qué es la tasa de descuento? ¿Y por qué es importante comprenderlo? Y obviamente que va a ser un insumo que vamos a tener que utilizar en la evaluación del negocio. La tasa de descuento lo podemos determinar o lo podemos definir como la tasa que representa para los accionistas, para los dueños de la empresa, el costo de oportunidad. Es la tasa que representa el costo de oportunidad. Entonces, me parece prudente definir ahora qué es el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad del capital? El costo de oportunidad del capital lo vamos a entender como el rendimiento que dejo de ganar
o que resigno por desarrollar un proyecto de inversión en detrimento de otra alternativa de inversión. O sea, el concepto de costo de oportunidad, chicos, es la base, ¿no es cierto?, o una de las bases que sienta la economía a través de la definición de los recursos escasos, ¿no? Cuando ustedes seguramente habrán visto en economía que la regla máxima de economía es que los recursos económicos son escasos. Nadie tiene recursos, digamos, de carácter ilimitado. Entonces, en ese concepto de recursos escasos, claramente yo tengo que asignar de la manera más eficiente posible el costo de, digamos, el capital para poder, digamos, eficientizar ese costo de oportunidad. Este costo de oportunidad me va a permitir, o me va a obligar de alguna manera, a calcular lo que denominamos la tasa de descuento, que va a ser la tasa a partir de la cual vamos a descontar los flujos de fondos proyectados de la empresa en esta metodología, o en este método del flujo de fondos descontado. Esta tasa de descuento me va a permitir determinar este costo de oportunidad teniendo en cuenta, por un lado, el riesgo propio del proyecto y por el otro, el grado de apalancamiento del proyecto en cuestión, teniendo en cuenta el riesgo del proyecto y el costo de apalancamiento del proyecto de la empresa. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sigo. Sí, sí. Bien. ¿Cómo trabajo la tasa de descuento? La tasa de descuento la trabajamos con una metodología que se denomina WACC. WACC es la abreviatura de las siglas en inglés, que significa costo, o sea, en inglés significa Weighted Average Cost of Capital, que quiere decir costo promedio ponderado del capital. Costo promedio ponderado del capital. Bien, acuérdense, y bueno, obviamente que pido disculpas del caso, pero bueno, acuérdense que en finanzas mucha de la bibliografía y los términos se utilizan, es más fácil directamente utilizarlos en inglés. Este costo promedio ponderado del capital es un método que me permite determinar el costo promedio de la deuda. Me permite determinar el costo promedio de la deuda. Este costo promedio de deuda, ¿sí?, implica conocer la proporción que representa la deuda en el activo total. Acuérdense cuando vimos en su momento que existen dos fuentes de financiamiento para una empresa, capital propio, capital ajeno. Precisamente lo que hace este método es, a partir de la proporción de deuda y de la proporción de capital propio que utilizo para financiar la empresa, y conociendo el costo de cada insumo, de cada digamos, fuente de financiamiento, determino el costo promedio ponderado del capital. Vamos a ver, por ejemplo, a verlo acá, este es el caso que vamos a ver en un ratito. Vamos a suponer por un instante que yo tengo una empresa, no importa cuál, tengo una empresa que tiene un pasivo, esperen que hablando así, lo ven bien. La empresa tiene un activo de 16 millones de pesos, un pasivo de un capital propio que surge de la diferenciación del activo total, es 41%, la proporción de patrimonio neto o de capital propio en función del activo total es 59%. Vamos a suponer que el costo promedio de la deuda, o sea, la empresa logra financiarse a un 50% de tasa. ¿Bien? Y vamos a suponer que el costo del capital propio, que ahora lo vamos a ver, es 65. ¿Cuál es el costo promedio ponderado de capital de esta empresa? Lo vamos a determinar de la siguiente manera. Costo del capital propio por capital propio sobre activo total. Todo esto más el costo de la deuda por la deuda sobre el activo total. Vamos a omitir por un instante el factor fiscal. Entonces, yo digo, bueno, costo del capital propio. Vamos a hacerlo así. Costo del capital propio por proporción de capital propio sobre activo total más costo de la deuda por pasivo sobre activo total. Ergo,
el WACC de esta empresa, o sea, el costo promedio ponderado del capital de esta empresa, asciende a aproximadamente 59%. ¿Bien? Sigo. ¿Cómo determino el K sub E? O sea, a nivel financiero, en donde es fácil, digamos, de mensurar, no es fácil de determinar. De una metodología que vamos a denominar otro modelo que se denomina modelo de evaluación de activo de capital, lo que me permite es calcular el costo de la deuda. ¿Bien? Mejor dicho, del capital propio. ¿En base a qué el costo del capital propio? En base a, esto después lo vamos a ver cuando lo vamos a retomar en proyecto de inversión. ¿Bien? ¿En base a qué determino el costo del capital propio? En base a lo siguiente. Por un lado, en base a la tasa libre de riesgo de la economía o del contexto económico donde estoy trabajando. ¿Sí? Obviamente, en el mercado argentino, la tasa libre de riesgo va a ser la tasa libre de riesgo del mercado argentino. Hoy en Argentina, la tasa libre de riesgo es la tasa de a lo mejor un plazo fijo que ronda aproximadamente el 70-75% de tasa nominal anual en pesos. ¿Bien? Pero lo podríamos asimilar a un instrumento libre de riesgo. Y después tengo, insisto, vamos a volver después sobre esto, después tengo un segundo sumando que se denomina, vamos a marcarlo un poquito acá, se denomina la prima por riesgo. Entonces, antes de continuar con la explicación, que quede claro esto. ¿Cuál es el concepto subyacente, implícito, que me marca este modelo de evaluación de activo de capital? Me dice, mire, si usted está valuando una empresa que claramente tiene una actividad en donde el riesgo es un factor, como puede pasar con cualquier empresa en la actividad económica, sobre todo en un contexto como el argentino, usted no puede pretender o conformarse con lo que puede rendir un plazo fijo. Usted debería pedirle a esa inversión o a esa empresa un rendimiento mayor. ¿Cuál sería ese rendimiento mayor? Precisamente esta prima por riesgo de mercado. ¿Se entiende el concepto? Esto después lo vamos a volver a ver, pero ¿queda claro el concepto? ¿Sí? O sea, a ver. Repito. Yo tengo en cualquier economía una tasa que se denomina libre de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Es una tasa de mercado que el inversor puede colocar su dinero y el riesgo que asume es prácticamente inexistente. Insisto, en Argentina, un plazo fijo en pesos, digamos que podríamos asimilarlo a una tasa libre de riesgo. Por otro lado, lo que me dice este modelo es, bueno, mire, si usted está evaluando una empresa que claramente tiene una actividad en la economía real y tiene riesgo, usted no se puede conformar con el rendimiento libre de riesgo. Usted debería adicionarle o pedirle a esa empresa un rendimiento mayor, que va a estar dado por la prima por riesgo. Después lo vamos a ver en el caso práctico cómo lo calculo, se los voy a comentar brevemente. Esta prima por riesgo lo que hace es tener en cuenta la tasa libre de riesgo, fíjense que la tiene en cuenta acá, es la misma que esta, por supuesto, tiene en cuenta un valor que se denomina riesgo de mercado, que ahora después yo les voy a mostrar brevemente cómo lo calculé en el caso práctico, y tiene en cuenta lo que se denomina el coeficiente beta de la empresa, que acá viene después lo que vamos a ver en un ratito, que es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de hacer este tipo de trabajo en el mercado argentino. El coeficiente beta es un coeficiente estadístico que representa la volatilidad del precio de la empresa. ¿Bien?
O sea, me permite saber si estoy evaluando una empresa de un rubro riesgoso, o sea, o de un rubro que tenga mucha correlación con la actividad económica, o de un rubro que, digamos, no tenga tanta correlación con la actividad económica. ¿Bien? Vamos a ver de dónde sacar este beta en el mercado. ¿Sí? Seguimos. Les propongo, si les parece, hacemos un corte de 5 minutos. 10 si quieren, volvemos 10:30, yo dejo todo así y seguimos un rato más. Vemos las problemáticas inherentes al mercado argentino y ya vemos el caso práctico. ¿Les parece? Así me hago algo porque tengo la garganta muy, ya siendo viernes, muy desgastada y me quiero hacer algo para tomar algo caliente y volvemos en 5 o 6 minutos. ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, Pauso la grabación y volvemos en 5. listo. Dale. Bien, entonces, ¿quedó claro esta cuestión? Es decir, a ver, digamos, no quiero ahondar tanto en la fórmula, no me interesa, pero sí que entiendan el concepto, ¿no? Es decir, el capital propio, que no es fácil determinar el costo del capital propio, porque yo, por ejemplo, el costo de la deuda es mucho más simple de determinar, porque yo agarro el mutuo o agarro todos los mutuos que tengo firmados con los bancos y hago una tasa promedio y digo, bueno, este es el costo de mi deuda. Ahora, el costo del capital propio, el dinero que el emprendedor o el empresario saca de su bolsillo y coloca en la empresa, ¿cómo le asigna un costo? No es tan simple, ¿bien? Por eso es que existe este modelo de evaluación de activo de capital que permite de alguna manera estimar el costo del capital propio. Insisto, teniendo en cuenta la tasa libre de riesgo de la economía en cuestión, teniendo en cuenta el coeficiente beta, que es un coeficiente estadístico que, como dije, marca un poco, me muestra la volatilidad del precio de la empresa y la volatilidad de la acción, perdón, quise decir, no del precio, de la acción de la empresa, y lo que se denomina la prima de riesgo, que es el diferencial entre el riesgo del mercado y la tasa libre de riesgo. Seguimos. Problemáticas inherentes al mercado argentino. ¿Qué tema, no? A ver, ¿qué quiero mostrarles en estas filminas? En estas filminas quiero mostrarles un poco cuáles son los problemas con los cuales nos enfrentamos a la hora de hacer este tipo de trabajos en el mercado argentino. El primer problema que surge tiene que ver con la ausencia de valores de mercado. ¿Qué quiero decir con esto? El mercado argentino, el mercado financiero argentino, o sea, el mercado de capitales argentino, que ya lo vamos a ver en otra clase, el mercado de capitales argentino, amén que uno lo quiera mucho, es muy chico, ¿no? Es un mercado que en términos de capitalización bursátil es muy chico, que en términos de cantidad de empresas cotizantes es muy chico, y que en términos de rubros cotizantes es todavía más chico. Es decir, hay un montón de rubros de la economía que no están representados por ninguna empresa en el mercado argentino. ¿Bien? Y vuelvo a repetir, comparando el mercado argentino no con Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, sino con mercados de capitales latinoamericanos, por ejemplo, el mercado de Chile, por ejemplo, el mercado, bueno, ni hablar del mercado brasilero. El mercado brasilero es por lejos el más grande de Sudamérica. La bolsa de San Pablo es la bolsa que más mueve, que mayor capital les mueve en Latinoamérica, o una cuestión obvia. Pero si yo comparo contra la bolsa de, por ejemplo, Chile, contra la bolsa de Colombia, contra la bolsa de Perú, ¿sí? Contra la bolsa de México, Argentina es un mercado de capitales chico, ¿bien? En términos relativos. Y digamos, la penetración que tiene el mercado en la economía también es muy chico. Como digo, hay muy pocos rubros representados, ¿no? Si uno mira las empresas argentinas que cotizan en bolsa, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que en el panel líder, que hay 22 empresas, de las 22 empresas tenés 4 bancos, tenés 4 o 5 que son eléctricas, de energía o YPF, y después tenés 2 o 3 rubros más representados. O sea,
No es que yo digo, bueno, estoy, digamos, a ver, no tengo muchos rubros de la economía que puedo ir a buscar información al mercado. ¿Y cómo influye esto en el trabajo de evaluar una empresa? Bueno, vuelvo para atrás. Resulta que estoy evaluando una empresa y tengo que determinar el costo del capital propio. ¿Cómo determino el costo del capital propio si no tengo una empresa del mismo rubro en el mercado para poder extraer ese coeficiente beta? ¿Cómo hago? Bueno, ahí ya tengo un primer limitante. Me tengo que ir a buscar empresas similares al mercado americano, al mercado brasilero, y traerme el beta de esa empresa. Esa es una posibilidad. Esto siempre y cuando esté evaluando una empresa cerrada, que es lo más común en el mercado argentino. Como dije recién, las empresas argentinas, muy pocas cotizan en el mercado de capitales. El 99% de las empresas argentinas son empresas que no cotizan en ningún mercado, son empresas cerradas. Por lo cual, claramente esto conspira a la hora de hacer este tipo de trabajo. ¿Bien? Entonces, como problemas que tenemos en el mercado argentino. ¿Cómo impacta? Entramos para extraer, para obtener un coeficiente beta que me permita calcular razonablemente el costo del capital propio. ¿Cuáles son las soluciones que tengo a mano? Bueno, hay dos básicamente. Una es la primera, la que dije recién, extraer el beta de otra empresa similar, ya sé si es del mercado argentino mucho mejor, si es del mercado americano o del mercado brasilero o mexicano, bueno, tendré que usar eso. Y esto es algo muy técnico que lo voy a comentar rápido, hacer un proceso que se llama desapalancamiento del coeficiente beta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que yo estoy evaluando una empresa de indumentaria, ¿sí? Que textil. Bien, y yo digo, bueno, voy al mercado argentino y resulta que no tengo ninguna empresa textil que cotice. En realidad sí tengo Grimoldi, pero vamos a suponer un segundo que justo este rubro no tengo. Voy a buscar una empresa. Bueno, no está bien, el ejemplo que doy está bien. O sea, voy a Grimoldi. Digo, bueno, a ver, estoy evaluando una empresa textil del mercado argentino, una pyme. Y digo, ¿qué empresa textil tengo en el mercado argentino cotizando? Grimoldi. Listo. ¿Cuál es el beta de Grimoldi? 1,2. Ese 1,2 de coeficiente, en realidad, trae consigo la estructura de financiamiento que tiene, en este caso, Grimoldi. Bien. Muy posiblemente, la empresa que yo estoy tratando de evaluar tenga una estructura de financiamiento distinta. Entonces, para que ese beta pueda ser utilizable para poder determinar, o sea, ese beta comparable que yo busco en el mercado, pueda ser utilizable en el proceso de evaluación que yo estoy trabajando, tengo que primariamente desapalancar el coeficiente beta, o sea, eso, desapalancar significa quitarle el impacto de la estructura de financiamiento de la empresa que estoy tomando como testigo y nuevamente volver a, no los quiero marear, reapalancarla con la estructura de financiamiento de la empresa que estoy evaluando. Ese es el criterio que mayormente solemos utilizar en la práctica. No obstante eso, hay otro procedimiento que se denomina el beta de parámetros cualitativos. Cualitativos. Ya nos está diciendo de que acá no hay información de mercado, acá hay criterio del profesional. Esta filmina me quedó, después para cuando la suba me quedó quedado acá. Ahora sí, ahí me gustó más. Como les decía, entonces, ¿qué es el cálculo? Fíjense, acá tengo cómo desapalancar el coeficiente beta. Vuelvo a repetir, no me voy a detener tanto acá. Sí vamos a ver, esperen, esto quedó, disculpen, acá quedó, sí, perdón, disculpen. Las dos opciones para sortear este problema del mercado argentino sería calcular una beta desapalancada o calcular una beta de parámetros cualitativos. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar un coeficiente beta en base a distintas características cualitativas de la empresa que estoy evaluando. Por ejemplo, cómo es el negocio, cómo es el negocio o los productos de la empresa, por ejemplo, cómo es el apalancamiento operativo, por ejemplo, cómo es su cuerpo directivo, cómo es la exposición a otros riesgos, incorporar el riesgo país, incorporar los flujos, el endeudamiento, la liquidez, bueno, distintas características
que hacen a la empresa, que me van a permitir, a través de la asignación de un puntaje, me van a permitir darle un valor al coeficiente beta. O sea, yo agarro 20, estas creo que son 10, ¿no? 3, 6, sí, 10 u 11 características y les pongo un valor en función al riesgo que representa para la empresa cada una de esas características. Ahora, ¿cuál es el riesgo que corro? El riesgo que corro es que esto es sumamente objetivo. Perdón, subjetivo. Es sumamente subjetivo. Con lo cual, estoy calculando claramente un coeficiente beta que lo agarro yo, va a dar un valor, lo agarra cualquiera de ustedes, va a dar otro valor. En cambio, con el método anterior, el cálculo, digamos, la búsqueda de un comparable en el mercado, no hay discusión posible. Segunda problemática. Mayoría de empresas familiares. A ver, el 95% de las empresas en Argentina son pymes. Y de ese 95% no tengo el dato, pero me atrevo a decir que arriba del 80% son empresas familiares. O sea, pymes familiares. De hecho, la pyme familiar es el motor dinamizante de la economía argentina, ¿no? Ese emprendedor, esa empresa que fundó mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, que sigue la segunda, tercera generación trabajando, o ese emprendedor que tiene, ¿no es cierto?, un emprendimiento familiar, sobre todo hasta, digamos, a partir de la pandemia, ¿no? Donde muchas empresas grandes por ahí cerraron, se han ido del país o han retirado operatoria, y el argentino está muy acostumbrado, ¿no?, a subsistir, digamos, a través del emprendimiento propio. Esto es formidable, es sumamente valorable. Ahora, a la hora de este tipo de trabajo, trae algunas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, y esto que comento acá es pura y exclusivamente experiencia personal, no quiere decir que sea, digamos, que suceda en todas las empresas familiares, pero bueno, lo que me ha tocado ver a mí hasta el momento de mi profesión ha sido un poco el raconto, ¿no? Varios problemas acarrea el hecho de las empresas familiares. Por ejemplo, normalmente la dirección de la empresa no está separada de la propiedad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Los dueños de la empresa son los mismos que toman las decisiones, ¿no? Parecerá obvio en una empresa familiar, pero en una empresa que cotiza en bolsa, no. Una cosa es el directorio, otra cosa es el accionista, ¿bien? Otro problema, y este es muy común, que no se diferencia el patrimonio personal del patrimonio de la empresa. O sea, patrimonio personal y patrimonio de la empresa es lo mismo. O sea, desde la caja de la empresa se pagan cosas de la familia. Se paga la cuota de la escuela, se paga la obra social, se paga la cuota del club. Todo sale de la caja de la empresa. ¿Bien? Si bien no está mal esto, no es una crítica, digamos, del punto de vista del hecho en sí, a la hora de evaluar una empresa familiar, es necesario saber o tener muy claro todos estos gastos familiares, porque si no, estoy ensuciando la capacidad de la empresa de generar flujo de caja. Porque si de la caja de la empresa salen cosas, salen pagos que no tienen nada que ver con la empresa, no estoy leyendo el flujo de caja real que la empresa me genera. Estoy leyendo algo que está, de alguna manera, distorsionado, ¿sí? Distorsionado por lo que se paga en función de cuestiones de la familia. ¿De acuerdo? Tercer cuestión. Tengo partidas o tengo ítems de costos que no están para nada correlacionados con el mercado. O sea, por ejemplo, un familiar que tiene, o familiares que tienen sueldos muy elevados. O, no sé, la sociedad le alquila el terreno a un socio y paga un monto que está totalmente fuera de mercado. Esas cuestiones en las empresas familiares se da mucho. Y vuelvo a repetir, distorsionan el análisis económico y financiero que yo necesito, ahora lo vamos a ver en un ratito, realizar para poder evaluar una empresa. Cuarto punto, esto quizás no es exclusivo de una empresa familiar, ¿no? Pero balance fiscal, realidad económica. ¿Sí? Esto claramente es un problema endémico de la Argentina, que yo creo que se explica por la altísima presión tributaria que tenemos y el perverso esquema tributario que tenemos, pero aún así, digamos, hay que ser honesto en que la mayoría de las empresas, en general, no suelen mostrar toda la realidad en un balance fiscal, con lo cual, digamos, esa es otra problemática, ¿no? O sea, me ha pasado sentarme a empezar a trabajar una evaluación y uno de los primeros insumos que uno pide para trabajar es decir, che, tráeme los últimos 5 estados contables de la empresa, firmados por el contador. Cuando vos empezás a trabajar eso, vos decís, no, pero mirá que acá hay un 30% de la realidad. Y el problema se suscita en que cuando yo tengo que mostrarle los números
a un tercero, ajeno a la empresa, nadie me va a querer pagar lo que yo no puedo mostrar en los documentos contables. Ustedes lo habrán visto en sociedades también. El balance de una empresa es el principal documento contable y legal hacia terceros que una empresa puede mostrar, ¿no? Y un poco muestra, ¿no es cierto?, los números que tiene la empresa. Si yo tengo un balance contable que está muy distorsionado de la realidad, el problema que voy a tener es que la evaluación que un tercero independiente me pueda hacer también va a estar muy distorsionada de la realidad. ¿Bien? Y eso claramente es perjudicial a la hora de determinar el valor de la empresa. Y por último, está un poco relacionado con los puntos anteriores, lo que se denomina dividendos encubiertos. ¿Qué son los dividendos encubiertos? Los dividendos encubiertos es cuando yo, por ejemplo, como no quiero o no... por ejemplo, no quiero pagar un impuesto sobre los dividendos distribuidos. En Argentina, una sociedad que distribuye dividendos también paga, digamos, también que está distribuyendo, ¿sí? No lo quiero pagar, entonces lo saco vía sueldo, lo saco vía gasto, ¿sí? O sea, a lo mejor el socio rinde gastos que son personales y se lo paga la sociedad. Bueno, eso es una forma de eludir el pago de dividendos, pero que a la hora de determinar el flujo de caja de la empresa, claramente me presenta un problema. Tercer cuestión, introducción del riesgo país. Primero, ¿qué es el riesgo país? El riesgo país es un indicador, es un indicador que elabora el banco americano JP Morgan, que es un banco de inversión americano, que representa, o mejor dicho, trata de medir el riesgo de la economía de cada país que tiene emitido deuda soberana a nivel país, ¿no? En los mercados internacionales, ¿sí? Numéricamente, el riesgo país se calcula como el diferencial de rendimiento entre un bono del país en cuestión, por ejemplo Argentina, Ecuador, Brasil, Chile, y un bono del Tesoro americano, que es el bono que por defecto se toma como comparable o como benchmark a nivel mundial. ¿Bien? Entonces, este riesgo país, que por ejemplo hoy para Argentina está en el orden de los 2.000, sí, casi 2.500, 2.600 puntos básicos, implica que si hoy Argentina quisiera salir a los mercados internacionales, debería convalidar una tasa de cerca del 30% anual en dólares. Obviamente que es sumamente inviable para cualquier endeudamiento que uno pueda pretender realizar. Ahora bien, en materia ya de evaluación de la empresa, ¿cómo hago para, o sea, mejor dicho, la primera pregunta que tengo que hacer es, ¿cómo hago para introducir el riesgo país? Primero, ¿es necesario introducir el riesgo país a nivel evaluación de un proyecto de inversión en la tasa de descuento? Hay algunos autores que dicen que sí, hay algunos autores que dicen que no. Ahora, si yo estoy por el lado de los autores que dicen que sí, ¿por qué dicen que sí? ¿Cuáles son los argumentos que esgrimen para considerar que el riesgo país se tiene que incorporar en la tasa de descuento? Punto número 1. Que los inversores cuando compran un bono del país, intuyen el riesgo de default. Argentina, claramente, ¿no? Hemos defaulteado la deuda innumerable cantidad de veces y es muy probable que en el futuro lo sigamos haciendo. Segundo, si uno mira el riesgo país argentino de los últimos 10 años, siempre estuvo en niveles elevados. Quizás ahora estamos en un pico, pero nunca fue un tema que no tengamos que tener arriba de la mesa. Bien. Entonces, si decido incorporar el riesgo país, ¿cómo lo incorporo? ¿En la tasa de descuento? ¿Lo incorporo en los flujos? Esto ya también lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo lo incorporo? Bueno, en general los autores, o la mayoría de los autores, hay cierto consenso en la doctrina financiera en que el riesgo país hay que incorporarlo en la tasa de descuento, ¿sí? Y sumarlo, de hecho lo hacemos en el caso práctico que ahora en unos minutos vamos a empezar a mirar. Lo que hacemos en la tasa de descuento con el riesgo país es incorporarlo, sumarlo directamente a la tasa de descuento. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver. Y por último, flujos nominales, flujos ajustados por inflación, uso pesos, uso dólares. ¿Qué me conviene? Acá también hay otra cuestión interesante, ¿no es cierto? A ver, trabajo en pesos,
utilizo o ajusto por inflación, no ajusto, trabajo directamente en dólares. Bueno, acá también hay cuestión que hay que determinarlo mayormente en función del criterio profesional. A ver, hay algo que es insoslayable hoy, ¿no? No podemos dejar de lado la inflación en el contexto actual. Claramente, el factor inflación va a ser un factor que vamos a tener que incorporar en el escenario económico y vamos a tener que trabajar a la hora de evaluar los flujos de fondos. Ahora, sí podemos discutir si trabajo en pesos o trabajo en dólares. Y acá un poco lo que hay que tener como pauta, entiendo y pienso, es determinar cuál es la moneda funcional de la empresa. Es decir, en qué moneda el empresario este que yo me contrató para evaluar piensa su negocio. ¿Lo piensa en pesos? Porque tiene sus proveedores en pesos, porque vende y cobra en pesos, porque paga sueldo en pesos, o lo piensa más en dólares, porque es un negocio que tiene o que exporta. Bueno, eso es importante determinar para ver si me conviene trabajar en pesos o trabajar en dólares. ¿Bien? A ver, por ejemplo, una distribuidora de golosinas que vende acá en la provincia de Santa Fe, me parece que no tiene ningún sentido que piense su negocio en dólares. ¿Bien? Muy probable lo piense en pesos. Ahora, un productor agropecuario, un pule siembra, que tiene su negocio claramente dolarizado, lo va a pensar directamente en dólares y va a medir todo en dólares. ¿Bien? Sigo. Entonces, si yo trabajo en pesos, otro de los componentes que voy a tener que incorporar en mi evaluación va a ser el tipo de cambio. Esto lo vamos a volver a retomar cuando veamos mercado de capitales y veamos los contratos de futuro de dólar, ¿sí? Quédense tranquilo que eso lo vamos a ver oportunamente en próxima clase. Y estos contratos de futuro de dólar me permiten de alguna manera estimar el tipo de cambio futuro, ¿sí? Que es uno de los componentes que vamos a tener que incorporar en la evaluación que vamos a empezar a ver ahora. ¿Bien? Vamos al caso práctico. No tengamos ningún problema de la empresa Agrometal, ¿sí? Esto, y otra parte la vamos a agregar ahora. ¿Qué hicimos en este trabajo? ¿Sí? Primero, ahora volvemos sobre esto, ¿no? Vamos con los supuestos microeconómicos. Tomamos el balance de la empresa por el año 2020, el cierre de ejercicio 2021 y el cierre de ejercicio 2020, ¿sí? Volcamos la información y calculamos el análisis vertical y el análisis horizontal. Recuerden ustedes que cuando uno calcula análisis horizontal o calcula análisis vertical, cada uno tiene su interpretación, ¿sí? El análisis horizontal me permite determinar la variación de cada uno de los rubros del balance, tanto patrimoniales como rubros de resultado, respecto al año anterior. ¿Qué pasó con los inventarios? Yo digo, el balance cerrado en diciembre del 2021 arrojó 1.119 millones de pesos, comparado contra el año 2020 que arrojó 668.000. Esto representa un incremento año contra año del 40% en el rubro inventarios. Acá hay una cuestión importante. Desde el momento que ya hace un tiempo los balances en Argentina se ajustan por inflación, eso, si es un despiole, nos conviene a la hora de este tipo de trabajos porque podemos trabajar las cifras sabiendo de que todas están o todas representan el mismo poder adquisitivo. ¿Bien? Seguimos. El análisis vertical, por su parte, lo que hace es decirme... Esperen que hay un chat. Sí, yo justo iba a preguntar lo mismo, Muy aunque la bien. clase pasada nos había quedado la duda de por qué era 100%, Esto, 100% y muy buena 100%, pregunta. como que estaba separado. Muy buena pregunta. A ver, desde el año 2012, en Argentina, los estados contables de empresas que coticen en bolsa están obligadas a utilizar o aplicar las normas internacionales de información financiera, las IFRS, ¿bien? Y no las normas locales. Las IFRS, en una de sus normas, establece cómo se debe exponer la información financiera patrimonial. Y nos dice que primero se expone el activo no corriente y luego el corriente, al revés que la norma local argentina. Y primero se expone el pasivo corriente y luego el pasivo no corriente. ¿Bien? Esto es al revés que la norma argentina. ¿Bien? No sé si eso responde la duda. Sí, era esa, y por qué tomaba el 100% en cada lugar. Y no Bueno, era porque como muy estamos bien. viendo Bueno, siempre...
El ¿Por qué? activo y el pasivo más patrimonio neto. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando yo no terminé la explicación de análisis vertical. El análisis vertical me permite analizar cuánto representa cada rubro en función de su total. O sea, cada rubro del activo en función del activo total, cada rubro del patrimonio neto en función del patrimonio neto, en función del patrimonio neto total, y cada rubro del pasivo en función del pasivo total. Bien, así es como se trabaja el análisis vertical, viendo cuánto representa cada rubro en función de su total. ¿De acuerdo? ¿Ahora quedó claro? Sí, esas dos dudas nos habían quedado Bien, la clase pasada. perfecto, No me perfecto, acordaba. no hay problema, no hay problema. Entonces, por ejemplo, para lo que nos sirve el análisis vertical sería, por ejemplo, para decir, bueno, a ver, el rubro propiedades, plantas y equipos pasó de representar un 27% del activo en el año 2020 a representar solamente un 20% del activo en el año 2021. Por ejemplo, el rubro deudas fiscales corriente pasó de representar el 8% del pasivo en el año 2020 a representar el 20% del pasivo en el año 2021. ¿Bien? ¿Ven la diferencia de enfoque que tiene el análisis horizontal con el vertical? ¿Se entiende? Seguimos. Entonces, trabajamos tanto para el estado patrimonial como para el estado de resultados, análisis horizontal y análisis vertical. ¿Bien? Repito, análisis horizontal y vertical. Luego calculamos los ratios patrimoniales, capital de trabajo, liquidez, liquidez seca, esto ya, ustedes ya lo tienen que haber visto, solvencia, tanto en función del patrimonio neto como en función del activo, endeudamiento, ratio de días en la calle, ratio de días de stock, ratio de días de pago, y consecuentemente la rotación de las cuentas por cobrar, de los inventarios, de la cuenta por pagar. Lo mismo a nivel de resultado. Trabajamos el análisis horizontal de cada línea del estado de resultados y el análisis vertical. Acá, por ejemplo, lo que puedo decir a modo de ejemplo es que, por ejemplo, los ingresos por ventas aumentaron un 31% con respecto al año anterior y, por ejemplo, podríamos decir que, no sé, los gastos fijos pasaron de representar un 11% de la venta a un 10% de la venta en el ejercicio actual. Esto mirando solamente lo que sería análisis vertical. ¿Bien? Vertical. Y también trabajo, obviamente, lo que ya habrán visto también, los ratios de resultado. Por ejemplo, margen bruto o contribución marginal, margen operativo, margen neto, cobertura de intereses, retorno sobre los activos, retorno sobre el patrimonio neto. Habiendo hecho esto, ahora lo que hago es, para empezar a trabajar una evaluación, es, punto número uno, establecer los supuestos macroeconómicos que yo considero o creo que van a acompañarme el proceso de evaluación. Y acá viene un segundo, más que segundo, un cuarto o quinto problema con el cual me puedo llegar a encontrar a la hora de evaluar una empresa, que es determinar el horizonte de evaluación. ¿Qué es el horizonte de evaluación? El horizonte de evaluación implica, o sea, representa la cantidad de tiempo, de años, de meses, como lo quiera expresar, la cantidad de tiempo sobre el cual estoy en condiciones razonables de proyectar el flujo de caja de la empresa. ¿Y dónde viene el problema? El problema viene que el contexto volátil e incierto que nos acompaña desde hace tiempo en la economía argentina, lo que hace es impedirnos, o sea, nos complica mucho poder proyectar un escenario, o sea, poder proyectar un horizonte de evaluación a un tiempo de, no sé, 10, 15, 20 años. Hoy proyectar en Argentina a 10, 15, 20 años es imposible. ¿Sí? Es imposible. ¿Por qué? Porque proyectar, como vamos a ver ahora, implica determinar el comportamiento esperado de variables como el Producto Bruto Interno, la tasa de inflación, el tipo de cambio, las tasas impositivas. ¿Quién me garantiza a mí o cómo hago para determinar razonablemente el tipo de cambio dentro de 10 años? ¿Cómo hago para determinar razonablemente la tasa de evolución del Producto Bruto Interno por los próximos 10 años? Realmente
es muy complicado. Por eso es que hoy por hoy, en general, lo que se está trabajando en Argentina es un horizonte de inversión no mayor, o de evaluación, mejor dicho, no mayor a 3 años. En un ratito vamos a ver cómo resolvemos el problema de decir, bueno, che, pero pará, yo no puedo evaluar esta empresa suponiendo que solamente va a durar operativa 3 años más. Y todo el valor que genere con posterioridad, ¿dónde lo incorporo en mi trabajo, en mi modelo de evaluación? Denme un ratito y ahora lo vemos. Entonces, como dije, trabajo los supuestos macroeconómicos. Producto Bruto Interno, tasa de inflación en moneda local, tipo de cambio, ¿sí? Y las principales, por ejemplo, tasas impositivas. La evolución esperada del Producto Bruto y de la inflación se denomina relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central de la República Argentina. Ahí les pegué el de julio, únicamente, a ver si me lo toma. Si no lo buscamos, ahí está, perdón. Fíjense, este relevamiento de expectativas de mercado, en donde va para, los dejo en el trabajo por si lo quieren mirar, no hay problema, pero un poco lo que nos importa, trabajamos la evolución del PBI y de la tasa de inflación. Un segundito. Bien, y después, el tipo de cambio, vamos a ponerlo así acá, el tipo de cambio lo trabajamos de el ROFEX. El ROFEX es, ROFEX en realidad, vino, que abro acá, que me abre la página, ahí para que lo puedes, puedo operar contratos de futuro, de que me permite es operar, yo lo uso, ya lo vamos a ver cuando veamos mercado de capitales con mucho más detalle, lo uso para estimar el tipo de cambio que espero a futuro. ¿Sí? Es que el contrato más largo que puedo negociar, o que se negocia en el mercado, es a un año hacia adelante, a un año vista. Con lo cual, un horizonte de inversión a 3 años, lo que me digo es, che, ¿qué hago? En este caso, 2023 y 2024. Porque hasta fin de 2022 lo pude estimar. Pero ¿qué pasa con el 23 y el 24? Bueno, un criterio que muchas veces se puede tomar es que el tipo de cambio va a, de alguna manera, seguir a la inflación. ¿Bien? ¿Qué pasa en Argentina en materia tipo de cambio e inflación? Que en general el tipo de cambio no sigue a la inflación. Argentina tiene un problema importante, ¿sí? Tiene un problema muy importante en donde el tipo de cambio, digamos, o sea, a ver, una decisión, digamos, que toma la política monetaria argentina, el Ministerio de Economía, es no deslizar el tipo de cambio a la par de la inflación. Eso genera una situación que en economía se denomina situación de atraso cambiario. ¿Bien? Atraso cambiario. ¿Sí? Ese atraso cambiario, ¿qué hace? Le hace perder competitividad a la economía argentina, porque nos empezamos a encarecer en dólares con respecto, por ejemplo, hoy Argentina está, digamos, competitivamente distorsionada con Brasil, porque el real se ha depreciado mucho y el tipo de cambio argentino no. ¿Bien? Entonces, eso también, digamos, influye mucho a la hora de este tipo de análisis. No obstante eso, digamos, para lo que es este análisis, no me sale la palabra, consensuar, estimar que el tipo de cambio va a continuar la inflación. Entonces, una vez que armo este análisis macroeconómico, lo que voy a hacer es utilizar este análisis macroeconómico para proyectar el estado de resultados de la empresa Agrometal. Y acá vamos con lo que hablé al principio de la clase de hoy. Para poder proyectar, necesito de la contabilidad. Necesito de determinar lo que en contabilidad se denomina el periodo base. ¿Qué es el periodo base? El periodo base implica determinar el punto de partida a partir del cual voy a hacer la proyección. ¿Bien? ¿Puedo tomar un único año? Puedo. ¿Puedo tomar 5 o 10 años? Mucho mejor. ¿Por qué? Porque en general, cuando uno determina el periodo base, cuanto más años para atrás vaya, mucho mejor. ¿Por qué? Porque evitas la distorsión que te puede generar un año excepcionalmente bueno o un año excepcionalmente malo. Bien, para este caso que estoy mostrando hoy, solamente tomamos el año 2021 y 2020 por una cuestión de que no se haga tan extenso la explicación. Pero si uno tuviese que desarrollar este trabajo en la realidad, digamos, no tanto en lo académico, claramente deberíamos tomar como mínimo, y a mi criterio, 5 años. ¿Bien? 5 años. Entonces, a partir de este periodo base, que básicamente lo trabajé como el promedio del estado de resultados, ¿sí?
el promedio de venta, ¿ven? Creo que lo calculé acá al costado incluso. Acá está, ¿ven? Yo calculé el total del año base, ¿sí? Hice, perdón, un análisis vertical consolidado de los 2 años. ¿Por qué? Porque eso me va a servir para proyectar. ¿Bien? Fíjense, a partir de este periodo base, yo proyecto, después si quieren revisen el Excel, las fórmulas, eso se lo dejo a ustedes para no demorar tanto la explicación, no es la idea meterse en la fórmula, lo pueden revisar, pero yo estimo que a partir de la venta del año base, la venta del año 2022 va a estar en función del crecimiento del PBI y la inflación. ¿Bien? Y el resto de los rubros del estado de resultados los calculo utilizando el análisis vertical consolidado. O sea, determinando la venta proyectada, estimo que el costo de ventas va a representar un 60%, estimo que los gastos comerciales y de administración van a representar un 5% cada uno, y así, digamos que sucesivamente. ¿Bien? Esto obviamente también lo hacemos para, de alguna manera, darle un criterio metodológico a lo que es la proyección. Y así construyo el estado de resultados proyectado. ¿Bien? Luego tengo el capital de trabajo proyectado. ¿Sí? Acuérdense que el capital de trabajo es uno de los elementos fundamentales a la hora de determinar el flujo de caja de una empresa. El capital de trabajo, ya lo habrán visto también, acuérdense que representa aquella inversión que el empresario tiene que realizar para cubrir el desfasaje del ciclo de efectivo de la empresa. ¿Bien? Este capital de trabajo claramente hay que incorporarlo en una evaluación. Entonces, ¿cómo trabajo esto? Determino el capital de trabajo de inicio, que básicamente lo tomo de los ratios económicos patrimoniales que recién calculamos y lo ajusto por inflación, ¿sí? Lo ajusto por inflación para que esté expresado en moneda del momento en que estoy evaluando, y luego estimo las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar utilizando los ratios que calculé en el escenario económico. El ratio de cuentas por cobrar, el ratio de cuentas por pagar, el ratio de, de días de stock. Una vez que tengo el estado de resultados proyectado y el capital de trabajo proyectado, calculo el flujo de caja que veíamos fíjense que van a ver que prácticamente respeta esta metodología. O sea, partiendo del resultado operativo, si se fijan, este resultado operativo debería coincidir con el estado de resultados proyectado, coincide, ¿sí? Coincide. Vamos a volver también en otra clase sobre el tema. La inversión inicial va a ser la inversión que la empresa hoy tiene en lo clavado y plantance. Me voy a ir al estado de situación patrimonial del 2021, donde la empresa tiene 1.200 millones de pesos de propiedades, plantas y equipos, y lo voy a ajustar por inflación. Lo voy a ajustar por inflación. La variación en el capital de trabajo, ¿sí? La variación en el capital de trabajo. Bien, la inversión inicial que hoy está sosteniendo. Entonces, una vez que determino eso, continúo trabajando el flujo de caja. ¿Sí? Fíjense una cuestión, ¿qué pasa con el capital de trabajo? Capital de trabajo yo tengo un saldo inicial de capital de trabajo y luego voy teniendo los saldos a cada año proyectados para cada año del horizonte de evaluación. Pero, como yo ya tengo un saldo a incorporar en el flujo de caja, no va a ser el nivel al cierre de cada año proyectado, sino que va a ser la variación de cada año. Entonces, si ustedes se fijan en el cash flow proyectado, lo que yo hago es, determinando como inversión inicial este valor, lo que hago después es incorporar la variación que se da en el capital de trabajo. En algún año podrá ser negativa, o sea, podrá ser capital de trabajo, y en el otro podrá ser a lo mejor, como pasa en el 2024, una liberación de capital de trabajo. Seguimos e incorporo los otros ingresos y egresos y el impuesto a las ganancias. Y un tema que vamos también a ver más adelante, pero lo comento ahora para que entiendan. Yo les dije hace un ratito que otro de los problemas que tenemos en Argentina para realizar este tipo de trabajo tiene que ver con la determinación del horizonte de evaluación de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Este horizonte de evaluación de la empresa lo que hace es
en donde me complica es que me acorta mucho el periodo de tiempo a partir del cual yo estoy en condiciones de proyectar. Por lo cual, yo no me puedo quedar a la hora de evaluar una empresa con por ejemplo, un horizonte de 3 años. Porque si yo armo esto, yo termine el año 2024, Agrometal desaparece. Claramente no es así, es una empresa que tiene una monstruosidad de negocios, que está plenamente operativa, con lo cual hoy no hay ningún indicio que me pueda decir, bueno, mirá que en el año 2024 la empresa desaparece del mapa. Entonces se va a aplicar un criterio, que insisto, ya vamos a ver también más adelante, que se denomina el valor terminal de la empresa. ¿Qué es conceptualmente el valor terminal y cómo lo calculamos? Fijar un poquito así. El valor terminal presenta todo el valor generar con el horizonte de evaluación. Esto el año que viene también en evaluación de proyectos lo vamos a ver en esta idea con este concepto. El valor terminal representa todo el valor que se estima que la empresa va a generar con posterioridad al horizonte de evaluación. En este caso, este valor que yo estoy calculando acá, que ahora les voy a mostrar cómo se calcula, me está diciendo que todo el valor que Agrometal va a generar, o se espera, estos 8.300 millones de pesos. ¿Cómo lo calculo? Es un cálculo que, como se denomina en matemática financiera, cálculo a perpetuidad. ¿Qué significa un cálculo a perpetuidad? El último año, tomo el cash flow del último año del horizonte de evaluación y lo llevo a perpetuidad, o sea, lo divido por la tasa de descuento. El supuesto que me marca esta forma de calcular el valor, yo voy a estimar que a partir del 2025 y en adelante, el valor, el cash flow que la empresa genere año a año va a estar dado por estos 4.900 millones de pesos anuales. ¿Me van siguiendo? Ya estamos por terminar toda la explicación, pero ¿venimos bien? Sí, sí. Bien, seguimos. Tasa de descuento. ¿Cómo establecí? La podemos recalcular juntos. A ver si cambió un numerito. Me dio 60,48. Vamos a la pestaña de tasa de descuento. Como acabo de explicar en la filmina, utilicé el WACC. Primero calculé con el modelo del CAPEM, vamos a ponerlo acá para que usted lo pueda entender mejor, cálculo del K sub E aplicando CAPEM. Entonces, tasa libre de riesgo, tomé la tasa de una caución bursátil, que también cuando veamos la parte de mercado capital les voy a explicar qué es como un plazo fijo dentro de la bolsa, a 30 días que el día 8 de septiembre estaba a 63%. Vamos a ver cómo está hoy. Hoy es, de paso lo hacemos bien, mercado de capital, la bolsa de comercio tan lenta. Siempre tengo que hacer todo 2 veces. Informe diario. Este es el del día de ayer, por supuesto, porque hoy la rueda recién está arrancando. Bien. Pero cheque lento que está para abrir esto. Bueno, mientras tanto vamos viendo el resto. ¿No? Tu plano. Bueno, después vimos, bueno, tengo que sacar mi info. Si sigue estando en 0,77. Incorporé el riesgo país. Esto lo saco de la página de ámbitos financieros. Y después el riesgo de mercado, que es una estimación propia que yo hice en base al diferencial y el mercado de capitales de Estados Unidos de los últimos 20 y pico de años. Cálculo de RM. Acá tengo desde el año 96 el rendimiento diario de un bono del Tesoro americano argentino. Ese diferencial de rendimiento anualizado representa un 32%, que también lo incorporo en el país, ámbito financiero. Hoy, o sea, vamos a cortarlo y a pegarlo. Ahí, respaldo riesgo país, 6%. Bien, esa de caución lo abrí. Bueno, evidentemente algo pasa.
A ver, vamos a tomar el día 26, total no creo que haya mucho cambio. A ver si, para tratar de actualizarlo, a ver si lo baja el día 26. No quiere saber nada. Ahí parece, ¿sí? ¿No? Ay, ay, ay. Bueno, a ver. Seguro que ahora cuando... Pero un poquito. Bueno, así vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Bueno. Sirve igual. Fíjate, caución bursátil a 30 y acá modifica el KSUP. ¿Sí? 68%. Y esto, busco acá, betas contra el Merval, esta columna. ¿Sí? Vamos a ver eso. Esta columna acá, beta contra el Merval. Agrometal, acá nos queda. Y vamos a redondear. Ahí está, 0,60. Y a ver si tengo la beta. Ahí está. Bien, 0,67. Bueno, 0,67. Acá sub D es más fácil. Lo calculé tomando como promedio la tasa bancaria de cada uno de los préstamos en pesos que Agrometal. Esto lo saqué de una nota a los estados contables donde detallaban cada uno de los préstamos y a qué tasa lo tenían a ese momento. 33. En inicial, ¿y cuánto está financiado y cuánto está con capital propio? Bien, la parte financiada la saqué del total de la deuda que tiene Agrometal. Me dio, en este caso, después de haber hecho estos pequeños, 68%. ¿Y cómo termina este trabajo, chicos? Este trabajo termina calculando el van, esto ya lo vamos a ver después, por eso no voy a detener tanto, calculando el van de los flujos y calculando el valor total de la empresa, que fíjense que es la sumatoria, y esto un poco lo que comentaba antes también, ¿no? La sumatoria del van de los flujos y del valor terminal. Y a este valor de la empresa, por sus flujos, vamos a ir terminando, le sumo el valor de la inversión. ¿Sí? El valor de la inversión. Fíjense que, ¿dónde está por acá? Acá. Valor de flujo descontado. ¿Sí? Yo acá lo que hago es, en esta última pestaña, es volcar todos los métodos que tengo para evaluar. Y tratar de ver si tengo razonabilidad. Y fíjense que encuentro bastante razonabilidad, por lo menos los primeros tres. Fíjense, yo llegué de 6.174 millones de pesos, que a tipo de cambio me da 104 millones. ¿Bien? Si calculo múltiplo de venta, me da 118 millones. Si calculo múltiplo de resultado operativo, me da 131 millones. Con lo cual, dentro de todo, estoy en un rango razonable. Esto para comparar, ¿no? ¿Cuál es la capitalización bursátil de la empresa? La empresa de mercado, vamos a ver ahora, perdón. Lo tengo acá. 68,50, 63,50. Bien. Con lo cual, fíjense que hoy la empresa, por capitalización bursátil, vale aproximadamente 45%, me da arriba de 100 millones. ¿Qué nos dice eso, como para cerrar el tema? Que la empresa está subvaluada o sobrevaluada en el mercado. Y volvemos al concepto de precio y valor que vimos al inicio de la clase. ¿Qué opinan? Repito, el valor de mercado de la empresa hoy está en el orden de 45 millones de dólares, mientras que por flujo de caja, por múltiplo de ventas o por múltiplo de resultados operativos está en el orden de 100, 110 millones. Entonces, ¿el valor de mercado está subvaluado o sobrevaluado? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Está ¿Cuál es menor? subvaluado. ¿Cómo? Está subvaluado. Está subvaluado, fuertemente subvaluado. ¿Sí? Es decir, si uno hace la evaluación tomando la información de los balances, parecería que el precio es bastante mayor que lo que hoy muestra el mercado. Bien, ¿se entendió? Esperen que corto. Por el momento sí. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Bien.